La mayoría de personas que consiguieron empezar a experimentar con la electrónica eran personas capacitadas. O sea, que un cura es el tatarabuelo del tecno. El tecno es una música creada por negros. Esa música empieza en los garajes de las casas. O sea, lo que tú hoy conoces como un festival no deja de ser, con perdón, una puta rave. El primer prejuicio de la electrónica viene de los propios músicos. Porque es algo nuevo que está hecho con máquinas, entonces es algo como demoníaco, ¿no? En cierta medida. Y de repente vemos a un tío con 2 platos y con unos auriculares pinchar. Yo llevo toda mi vida tomando drogas, toda mi vida. Vincular a la electrónica o al techno con las drogas es una falacia, ¿vale? O sea, no se vendía alcohol de ningún tipo. En España hay una escena de macroclubs pionera mundial. Ahí empiezan a nacer los primeros creadores de Detroit, ¿no? Laurent Garnier llegó a hacer un concierto con su banda en el Museo Louvre de París. ¿Qué es lo primero que se conoció como música electrónica? El fin de la música electrónica está creada para bailar. La música techno siempre ha sido objeto de prejuicios, desde la asociación de drogas a la falta de complejidad musical, pasando por un estigma social asociado a la marginalidad y la falta de autenticidad musical. El mundo de la electrónica siempre ha sido categorizado y juzgado sin realmente tener en cuenta su verdadero ser. Muy opuesta a estas creencias, me he propuesto navegar por toda su historia y toda su cultura para demostrar que todos estos prejuicios son falsos y no se basan en ningún argumento real. Es por ello que me decido a emprender una aventura alrededor de la península, entrevistando a personajes reconocidos y con mucha experiencia y conocimiento dentro de este mundo, para de su mano desmitificar uno por uno todos estos mitos, explorar su historia y sobre todo demostrar que el techno es cultura. Muy buenos días a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast El Techno es Cultura. Nos encontramos ahora mismo en el local Killing Time, en el barrio de Ruzafa, en Valencia, uno de los locales con más esencia dentro del mundo del techno en esta ciudad. Ahora mismo estoy con su copropietario, productor, editor, DJ en discotecas reconocidas como Barraca, Activi, Rocola, entre otras, y muchos más. Buenos días, David. Él es David Verdeguer. Para nuestros oyentes, te presentas y explicas un poco de tu trayectoria. ¿Cuántos años llevas metido en este mundo? Bueno, pues me llamo David Verdeguer González, nací en Valencia el 30 de octubre del 73, tengo 50 años ya cumplidos y comencé a comprar discos en el año 85, a ir por las discotecas de Valencia en el año 87 y a pinchar también en el año 1987 y luego comencé ya a trabajar de forma profesional en el año 1990, por lo tanto pues ya voy a hacer mis 34 años ya como profesional. Me parece muy interesante. Yo, como persona amante del techno, pero al final tengo 23 años, pues he recurrido a ti y me voy a nutrir de ti para que me expliques un poco sobre toda esta historia y que juntos pues podamos llegar a una conclusión para, como he dicho previamente, desmentir todos estos mitos. En primer lugar, te voy a hacer una pregunta así un poco general. ¿Cómo definirías tú qué es la música electrónica? Bueno, pues la música electrónica es la música tecnológica, vanguardista. Es la música ya del siglo XX. Las primeras connotaciones que tenemos de música electrónica son de comienzo del siglo XX. Entonces la definiríamos como la música renovadora, ¿no? O actualizada a lo que es el futuro y la tecnología, ¿no? Con muchas influencias de sonidos ancestrales, tanto de tribus, incluso africanos, ¿no? Porque luego veremos que los negros han sido muy protagonistas en la música electrónica, como desde la prehistoria, vamos, desde que se ha empezado a utilizar instrumentos y se ha empezado a componer música. Entonces, el techno es, digamos, la última que ha llegado, o la electrónica es lo último que ha llegado, ¿no? Es la música del siglo XX y siglo XXI, la música del presente y del futuro. ¿Y cuál es la primera datación o lo primero que sabemos? Porque claro, estamos hablando de a lo mejor de principios del siglo XX, cuando se empieza un poco a experimentar con estas nuevas tecnologías para crear música. ¿Qué es lo primero que se conoció como música electrónica? Bueno, es difícil, ¿no?, contextualizar quiénes fueron los primeros que empezaron a componer y sobre todo a grabar y a editar, ¿no? Porque una cosa es experimentar manipulando un instrumento, pasándolo por una resistencia o pasándolo por cualquier circuito complejo de electricidad, de electrónico, y otra cosa ya es grabar luego y luego editar, ¿no? Entonces, yo sí que me gustaría referenciar como uno de los pioneros o que de los primeros músicos que empezaron a experimentar con la electrónica el oscilador electrónico de Theremin, ¿vale? Que durante
durante la década de los años 20 es un aparato que parece como un micrófono en vertical hacia arriba y que mediante el magnetismo, con el uso de las manos, acercándolo a lo que es el propio aparato, emitía unos sonidos que ya podemos catalogar como electrónicos, ¿vale? Entonces ese hombre es uno de los pioneros. Estamos hablando de la década de los años 20, ya va por 100 años, ¿no? de su uso. Luego, aquí en España es curioso, pero te quiero enseñar este libro que tengo aquí, que se llama La música eléctrica, la telegrafía rápida, que es una obra que se ha recuperado ahora en los últimos años, pero que está escrita por un clérigo, ¿no? por un hombre religioso, que es el padre Juan García Castillejo, que residió aquí en Valencia y que, bueno, voy a enseñarlo un poquito a cámara para que puedan ver la publicación. Entre la década de los años 30, 40 y 50 estuvo experimentando también con la electricidad y, de hecho, llegó a hacer algunos shows, tanto en inglesas como en cines como en teatros, poniendo como una especie de cortina opaca para que la gente no viera qué había detrás del escenario y situando ahí los músicos con la aparatología para emitir esos sonidos electrónicos y luego descubrir digamos, la cortina y que todo el público viera que no eran trombones, que no eran baterías, que no eran pianos, que no eran metales, que no eran instrumentos de viento, sino que lo que había ahí ya era una capacidad electrónica de transferir o transformar el sonido originario de los instrumentos, ¿no? Entonces, esto es algo pues muy concreto y luego ya deberíamos de pasar ya a la electrónica moderna, si quieres. Y yo tengo una pregunta, indagando un poco más en la figura del cura Juan García Castillejo. ¿Cómo llegamos a día de hoy a conocer su figura, a tener este libro? ¿Fue él mismo el que lo produció y lo editó o fue un poco encontrado después? ¿Cómo llegamos a día de hoy a tenerlo? Pues mira, sí, este libro fue escrito por él y de hecho patentado. Como ves, aquí está el número de la patente, ¿vale? Porque registró todo lo que fueron sus trabajos de investigación y su estudio. Esto ha sido recuperado gracias a la inquietud de algunas personas que bueno, conocían la historia y han conseguido hacer una reedición de una edición muy limitada porque solo hay 100 unidades de este libro. O sea, de esta reedición solo hay 100 unidades. El antiguo está más que perdido, ¿no? Ya tiene casi 90, 100 años, ¿no? Pero fueron unos amigos que, entre otros, está un biólogo que fue el director de todo el tema artístico del Festival Observatory. Que el Festival Observatory fue como un sonar valenciano en pequeño, ¿no? El Festival Sonar de Barcelona, todo el mundo lo conocerá, el Festival de Música Avanzada, Sonar, pues Observatory fue ese mismo festival paralelo al Sonar, pero en más pequeño. Se celebró, de hecho, en la Ciudad de las Ciencias. Las primeras ediciones son en la Ciudad de las Ciencias, lo que demuestra el interés institucional tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Valencia en lo que eran esas artes escénicas electrónicas ya de finales de siglo, ¿no? Y gracias a ello se ha podido recuperar esta obra que, bueno, pues a mí me recuerda cuando se recuperaban obras del griego, ¿no? Aquí en Toledo por Alfonso X el Sabio, ¿no? O sea, es realmente recuperar una obra importantísima de un talante histórico y cronológico a nivel de la cronología, ¿no? De la electrónica, totalmente fundamental y, bueno, es de España y precisamente de Valencia, ¿no? Porque luego dicen a los valencianos, ¿por qué nos va tanto esto? Nos viene de las bandas de música, nos viene de los moros y cristianos y nos viene de gente como este hombre que tuvo estas inquietudes y que ya habían personas con inquietud en la época de la guerra civil y en la época de la posguerra, ¿no? Que es una época muy primitiva a nivel de lo que fue la España de aquellas décadas. Como estamos viendo, estamos al principio del podcast y ya con nombrar a dos personas relevantes ya nos estamos dando cuenta que al final la música electrónica nace de inquietudes de personas que tenían muchos conocimientos, ¿no? Creo que ya estamos desmintiendo un poco ese primer mito, ¿no? del cual hemos hablado. ¿Cómo defenderías tú esto? Bueno, pues muy sencillo. Hoy en día la tecnología es muy cómoda. Primero se inventó el software, luego se inventó la aplicación, se han inventado las redes sociales, se ha inventado tanto desde YouTube, los tutoriales, que hoy en día existen las academias, existe tal, pero claro, estas personas no existía nada de eso. Entonces eran personas formadas académicamente, con muchísima inquietud y con nociones tanto técnicas como mecánicas como de la electrónica en sí, ¿no? Que es una de las carreras más complicadas que hay, incluso hoy en día, ¿no? Ser un ingeniero electrónico. Entonces, la mayoría de personas que consiguieron empezar a experimentar con la electrónica eran personas capacitadas, eran personas que habían ido a la universidad o habían seguido una formación profesional mecánica o electrónica. Por lo tanto, es
era muy complejo en aquellos tiempos. Si tú miras cómo hacían música con los primeros sintetizadores analógicos, son cajas enormes que parecen centrales de telefonía, ¿no? Cuando pinchaban con un jack, pinchaban para poner una conversación con otra, ¿no? O sea, era algo muy complejo y por lo tanto solo al alcance de personas con mucha capacidad, con mucha imaginación y sobre todo con formación, sin duda alguna. El invento del cura Juan García Castillejo ya permitía registrar la música para después poder escucharla, ¿o aún no estábamos en ese nivel de avance? Yo creo que todo el experimento de Castillejo, hay que leerse el libro, ¿no? y conocerlo, viene más en la experimentación, ¿no? en el show en directo, ¿no? Evidentemente él registró las patentes de algunos de sus inventos, ¿no? Podemos decirlo así de alguna manera, pero la edición discográfica aquí en España vino después, y sobre todo hablando de electrónica, ¿no? La edición discográfica en España, pues nos vamos a ir a la música popular, ¿no? A las coplas, a todo lo que era la música popular a principios del siglo XX, ¿no? Que eso es lo que se edita. Entonces, tardaría años en editarse hasta que no viéramos alguna banda sonora de alguna película de los años 50, de todo lo que fue pues el sci-fi, ¿no? También, ¿no? Y las películas de ciencia ficción, ¿no? Que Hollywood y otras compañías del cine, ¿no? Empezaron a producir. Tardaría un tiempo en llegar la electrónica a lo que es la edición ya y a lo que es ya entrar en la industria de la música. Pero para un primer contacto con el mundo de la música electrónica creo que no está mal. Y ahora que lo estoy viendo se me ocurre la pregunta, ¿podríamos decir que un cura en Valencia, claro, hablando un poco así generalmente, que el cura Juan García Castillejo, o sea, que un cura es el tatarabuelo del tecno? Pues bueno, yo podría decir que el tecno, bueno, el tecno ahora hablaremos bien y al fin y al cabo es una ramificación de la música electrónica, es una tendencia, un estilo, como queramos definirlo. Podemos decir que es un pionero en la transformación de la música clásica o de la música tradicional en la música electrónica, por supuesto que sí. Vamos, o sea, pero aquí está la prueba, la patente y todo. O sea que habría que ver, ¿no? Es muy complejo esto de hacer una cronología histórica en cuanto a lo primigenio, en cuanto a lo pionero, es muy complicado porque hay cosas que no están documentadas. Por ejemplo, en la Jamaica de los años 50 se empezó a pinchar ya. Y eso está documentado, pero ¿quién te dice que en otro país caribeño o en otra isla de otro sitio o en otro lugar no se hiciera? Entonces, yo creo que todavía se está estudiando mucho, investigando mucho en recopilar la información, sobre todo primitiva, ¿no? de la música electrónica. Claro, sí que tenemos que tener en cuenta pues, que todo de lo que estamos hablando nos remitimos al principio de siglo, donde no existían las redes sociales, donde no existía internet, entonces pues es muy difícil decir algo a ciencia cierta, porque claro, se podía estar pasando aquí, pero a lo mejor que podía estar pasando en otra parte del mundo que no se hubiese documentado, porque al final se trataba de libros, la única fuente de documentación que teníamos. Pero bueno, hemos hablado ya de este cura, sin duda una figura súper interesante. El hecho de pensar que una música pues que a día de hoy tiene tantos prejuicios o que se asocia más a las drogas o a la sencillez o tal, pues tiene uno de sus inicios en Valencia en 1920-1930 por un cura. O sea, creo que es algo pues bastante llamativo, ¿no? Desde luego, pero para que veamos que también a la Iglesia Católica se le tiran muchos males y falta no les hace, porque en verdad han hecho muchas perrerías, pero también han hecho cosas muy importantes como dar la libertad a este hombre, porque claro, se podía considerar como una herejía. O sea, hablando de un contexto religioso tan católico y tan piadoso y tan de gente tan creyente, perfectamente podían haberle prohibido, por ser del hábito, el realizar estas actividades, y él las realizó paralelamente con su trabajo en la iglesia, sus misas o cualquier actividad sacerdotal, ¿no? que diera el hombre. Entonces, igual que las, ¿cómo se llama? Las universidades y todo. O sea, la Iglesia Católica, muchas cosas que ha hecho muy mal, pero en otras, desde luego, hay que darle el valor que tiene de cosas que han hecho. Y es muy llamativo, ¿no? Que en aquella época un cura experimentara con todo eso y llegara a hacer lo que hizo este hombre, claro que sí. Claro, y más con lo que estás diciendo, porque también llama la atención, ¿no? Porque pones por una parte un cura en 1920, Iglesia Católica, te viene a la mente como algo súper restringido, súper escueto, y después te paras a pensar en música electrónica, que es totalmente lo contrario, súper liberal, súper avanzado a la sociedad, y estos dos factores se juntan en 1920. O sea, es muy interesante este tema. Lo vuelvo a enseñar a cámara. La telegrafía rápida, la música electrónica, como ha dicho antes David, solo hay 100 de estos y él tiene el poder de tener uno de estos. Y bueno, ya hablado de este tema, quiero dar un salto en el tiempo, bastante salto en el tiempo y también geográficamente, porque nos vamos hasta Alemania.
sobre el 1970, si no me equivoco, y quiero hablar de lo que pasó en Düsseldorf. ¿Qué pasó en 1970 en Düsseldorf? Bueno, como sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue partida en dos estados. El estado de la República Democrática Alemana, que fue un estado que controlaba la Unión Soviética, y luego la República Federal Alemana, que era un estado controlado por los Estados Unidos y por Inglaterra. Entonces, ahí se vieron claramente los dos contextos, ¿no?, de una sociedad y otra, ¿no?, el tipo de política y de vida que uno proponía y el que proponían otros. Los occidentales, evidentemente, eran mucho más avanzados y más abiertos. Düsseldorf es una ciudad del oeste de Alemania, lo cual quiere decir que está, por ejemplo, muy cerca de los Países Bajos, de Holanda, y era una gente con una mentalidad muy abierta. Todos sabemos que la ingeniería alemana, los científicos alemanes eran los mejores del mundo por encima de ingleses, americanos, japoneses, de cualquiera. O sea, Alemania a nivel ingeniería, a nivel académico, de lo que es las cuestiones técnicas y todo eso, era los números uno. Ya sabemos de sobra que después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos reclutaron ingenieros y científicos nazis para el desarrollo de la bomba atómica y de muchas más cosas a nivel tecnológico. Por lo tanto, esas ciudades universitarias, por ejemplo, en la del este había una muy importante que fue Leipzig, que luego fue muy importante para lo que fue la caída del muro de Berlín, lo que son sus estudiantes. Pero en el oeste habían ciudades como Colonia o Düsseldorf, que tenían universidades muy importantes a nivel técnico y que en ella había ingenieros con muchísima inquietud musical. Entonces, pues ahí en Düsseldorf es donde descubrimos todo lo que es el Krautrock, que es, digamos, que es a lo mejor la primera música que ya venía de otra tendencia, como puede ser el rock, que ya viene de los años 50, ¿vale? En América, en Inglaterra, en todas partes, pero que en Alemania se le da ese toque progresivo y electrónico, ¿vale? Estamos hablando de una música de una cadencia rápida, de una batería bastante rápida, que va bastante veloz, ¿vale? Pero que ya empiezan a utilizarse sintetizadores y empiezan a utilizarse ya aparatos que ya han aparecido en los años 40, 50, 60. La primera computadora es del año 49, ¿vale? O sea, los circuitos integrados ya existían, ¿vale? Entonces, digamos que Düsseldorf es cuna de una música ya de baile, porque el rock lo podemos considerar una música para bailar, en concierto, en discoteca, donde sea, que ya pasa por el filtro electrónico, o sea, que ya se transforma, ¿no?, en música electrónica. Entonces, los grupos como Kraftwerk, si tú escuchas los primeros discos de Kraftwerk, no tienen nada que ver con lo que escucharemos luego a finales de los 70 o principios de los 80. Esa música de primeros de los 70 es una música más rockera, pero que ya es electrónica. Y con ellos hay más bandas, como Cluster, como L.A. Düsseldorf, otras también en Berlín y en otras partes de Alemania, como fueron Throbbing Gristle, Tangerine Dream. Todos esos son grupos de los 70, que es la piedra de la música electrónica como la conocemos hoy en día. Aquí es a lo que quiero ir un poco, hablando de Kraftwerk. Para los oyentes que estén escuchando este podcast y que partan de cero, que no conozcan su historia, ¿cómo definirías Kraftwerk? ¿Quiénes eran Kraftwerk? Kraftwerk eran 4 ingenieros electrónicos. No sé si todos electrónicos, alguno mecánico, alguno acústico, ¿vale? Porque, por ejemplo, en España la ingeniería acústica no se podía estudiar en aquellos años. Era el sitio, la universidad más cercana que lo cursaba era París, ¿vale? Ellos eran ingenieros todos y se conocían todos de la universidad. Tenían su banda y como inquietud que tenían, empezaron a probar sus experimentos de taller de la universidad y todo lo que ellos empezaron a conocer académicamente y en sus talleres propios de sus garajes de casa, muy típico, ¿no? Esa música empieza en los garajes de las casas, de la vivienda unifamiliar, ¿vale? Pues ahí empezaron a experimentar y fue como una llama que abrió un fuego. Porque rápidamente allí se corrió, iban a los teatros y a los cines pequeños que cabían en la ciudad y fue una cosa que empezó a nivel muy local, pero que enseguida ya tenemos imágenes, por ejemplo, de un concierto de Kraftwerk de 1971, ¿vale? Emitida por televisión, a lo mejor televisiones locales y tal, pero que ya tenemos imágenes, ¿no? Con lo cual, Kraftwerk eran ingenieros, eran gente con mucha inquietud, eran músicos, por supuesto, porque tenían su banda y era gente muy preparada académicamente, por supuesto. ¿Cómo eran las actuaciones que hacía Kraftwerk? Bueno, pues eran actuaciones básicamente basadas en instrumentos y en aparatos electrónicos, o sea, sintetizadores, pues el circuito integrado, ¿no? El circuito integrado, al fin y al cabo, es el que consigue que entre una señal y salga otra, ¿vale? Por una oscilación, por una manipulación o por el asunto que sea. Entonces, sus primeros conciertos, los vídeos están, los puede ver cualquier que quiera visualizar los conciertos de Kraftwerk, solo tiene que poner YouTube y poner los primeros conciertos de Kraftwerk y verá que hay instrumento y hay también grandísimas placas electrónicas donde sintetizan el sonido, ¿no? Donde ya pasa a ser una síntesis electrónica. Ya, a ver, para que yo me sitúe. ¿Son un grupo de ingenieros
que se conoce en la universidad y empieza a innovar sobre música electrónica, ¿no? Aquí Sobre música rock. sobre música rock, Progresiva. pero con sintetizadores. Efectivamente, digamos que el crowd rock, que es como luego se denomina el estilo, muchos estilos se han denominado a posteriori, ¿vale? O sea, todo lo pasado. No tenían esa denominación en ese momento, ¿no? Pero ellos venían del rock progresivo y su estilo de música es el crowd rock, como todas las bandas de Düsseldorf que he nombrado, como el Düsseldorf, Cluster y otras bandas, porque se hubieron muchas. O sea, hay recopilatorios de solo bandas de Düsseldorf de aquella época. Pero aunque ellos en ese momento no estuviesen produciendo y creando música electrónica tal como la entendemos a día de hoy, sí que podemos decir que fueron uno de los predecesores por la forma de crearla, ¿no? Por la utilización de todos esos aparatos y estos sintetizadores. Sí, digamos que ya hay músicos antes que ellos que hacen eso. Digamos que la primera electrónica es una electrónica experimental. Todo lo que es la estructura rítmica vendría después. Es una electrónica experimental que si no está apoyada en instrumentos son ruiditos, ¿vale? O sea, por ejemplo, uno de los pioneros es George Ligeti, que es el que compone parte de la banda sonora de 2001, Una odisea en el espacio. Es un griego que ya empieza a sintetizarlo. Pues conocemos a Vangelis, conocemos a Ennio Morricone, conocemos a John Williams, conocemos a John Carpenter, o sea, conocemos a un montón de gente que ha experimentado, pero ellos sí que son una banda que buscan hacer la música de baile, ¿vale? Y entonces luego veremos a finales de los 70 la transformación de Kraftwerk ya en una electrónica de baile, ¿no? Que coincide con otros estilos que van naciendo en aquel momento en Europa, como puede ser el italo disco, el French disco o la música disco americana, ¿no? Entonces ellos evidentemente los podemos considerar como los padres de la electrónica, de la música que hoy en día bailamos, ¿no? De lo que hoy en día pues es el electro, el techno, el house, el industrial y todo eso. O sea, podríamos considerarlos como los padres de crear música con intención de que la gente baile. Efectivamente, música electrónica para que la gente baile. Efectivamente, está muy bien definido. Y eso fue un poco por el contexto histórico en el que estaba viviendo Alemania en ese momento. Totalmente, totalmente. Como acabamos de decir, Alemania era una nación que estaba partida en dos estados. Un estado que era soviético, comunista, y otro estado que era occidental, demócrata, ¿no? Podemos decirlo así de una manera, aunque casualmente la otra Alemania se llamaba República Democrática Alemana, ¿no? Entonces, siempre tiene que ver o con ciudades industriales o con ciudades universitarias, ¿vale? O las dos cosas, ¿no? Que coincidan las dos cosas en la misma ciudad y en el mismo entorno. La gente tenía mucha inquietud de libertad. El punk, que era un estilo que ya había salido en aquel momento y es paralelo contemporáneo, era un estilo anárquico, ¿no? Un estilo que proclamaba la libertad de la juventud, sobre todo, ¿no? Y todas estas músicas nuevas era también una forma de expresión de la gente que quería libertad, ¿vale? En Europa la libertad existía, en Alemania Federal existía, pero no dejaba de ser un país bajo la mirada de los Estados Unidos y de Gran Bretaña y de Francia, ¿vale? De las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la gente quería divertirse, era una época nueva. En Holanda, por ejemplo, Holanda fue pionera en Europa en lo que fue la época moderna, ¿no? En toda su sociedad, es que hasta en el fútbol, ¿no? Fue la potencia más moderna de aquella época, ¿no? Y ya digo que las ciudades del oeste de Alemania, como Colonia, Düsseldorf, y que estaban muy cerca de Holanda, se influenciaron mucho en el tema hippie holandés, ¿no? En el tema de la libertad. Entonces, totalmente tiene que ver con unas ganas de vivir y unas ganas de experimentar cosas nuevas y de tener una libertad total. Y ya digo que, como hemos hablado antes del padre Castillejo, la electrónica al principio, el primer prejuicio de la electrónica viene de los propios músicos. Y eso ha pasado siempre cuando llega alguien más joven con algo nuevo, ¿vale? O sea que se llega a catalogar como una música herética, porque es algo nuevo que está hecho con máquinas. Entonces es algo como demoníaco, ¿no? En cierta medida. En una sociedad todavía conservadora. No hay que olvidar que pese a que había mucha gente joven que quería vivir, la Europa vieja es una Europa muy conservadora. Y la Europa que gana la guerra mundial es una Europa muy conservadora. Claro, pero tú has dicho ahora mismo que los prejuicios vienen muchas veces de los propios músicos porque es algo nuevo, hecho con aparatos nuevos. Pero como nos remitimos antes, ya hemos visto que desde 1920 se está experimentando con esos aparatos. Entonces, ¿crees que es un poco parte de desconocimiento de pensar que eso es algo nuevo cuando es algo que lleva más de un siglo intentando evolucionar? Sí, como digo, una sociedad muy conservadora, atrasada mentalmente, pero con perdón, y con mucho prejuicio, ¿no? Sobre todo. Entonces, el conservadurismo no es otra cosa más que conservar lo que hay, la palabra lo dice, ¿no? Entonces, todo lo que sea nuevo y todo lo que sea algo que innova, hay personas que
no le viene bien, ¿no? O sea, que les está perjudicando, ¿no? Porque ellos mismos también o van a tener que moverse o van a tener que abandonar su tipo de música que estaban haciendo anteriormente. Con lo cual hay mucho prejuicio de mucha gran parte de la sociedad. ¿Y por qué siempre es la música electrónica? La vamos a definir así porque música electrónica estamos ahora mismo en 2023 cuando se ha definido y tal, pero como estábamos hablando, se trata de tiempo muy pasado en el que es difícil definir, en el que las cosas llevan una evolución y después pues acuñan los términos, pero refiriéndome a la música electrónica, ¿por qué siempre es como que ha tenido que luchar con esa parte más conservadora de la sociedad? ¿Qué es lo que da miedo? Por ser algo nuevo, Carla. Yo creo que la tesis básica de esa pregunta es porque es algo nuevo, porque es algo novedoso. O sea, a los punkis, como vestían los punkis, con esas crestas, con los pinchos en la cara, con esa ropa de tachuelas y todo eso, la sociedad no lo permitía. O sea, los veían como cuervos, ¿no? Como gente del gótico, del medievo, ¿sabes? O sea, que era algo, vamos, o sea, que no se toleraba, ¿sabes? Entonces, siempre ha sido por lo mismo. Al fin y al cabo, lo nuevo molesta a lo conservador y a lo viejo, porque es algo nuevo. Entonces, a la música electrónica se la ha tenido entre pinzas hasta que ya la industria se metió de lleno y entonces se metió el dinero y se metió todo ya para hacer profesionalizar este sector, vamos. Y siguiendo ahora con la conclusión que me has hecho, se me ha ocurrido una forma de sintetizarlo todo. No sé si estarás de acuerdo, pero parece que la música electrónica, tecno, como queramos llamarlo, da miedo a la parte más conservadora de la sociedad, a no ser que tengan muchos conocimientos. Sí, evidentemente se te hace caso por ser alguien, por tener un estatus, por ser una persona cualificada. Entonces, evidentemente, cuando empezaron a ver que en la música electrónica habían ingenieros, había religiosos, había gente capacitada, gente de bien, ¿no? Pongámosle, una persona que estudia una carrera, pues viene de una familia de bien, ¿no? Pongámosle, pues entonces se le empezó a hacer caso. Pero ya te digo que, al fin y al cabo, lo que disparó la música electrónica fue el cine y las multinacionales discográficas que se dieron cuenta que ahí había un mercado para el presente y para el futuro, sobre todo, y que fueron los que al fin y al cabo le dieron la importancia que merece a nivel económico para poder desarrollarla, claro. Vale, vamos a retomar con Krauer porque creo que no habíamos terminado de concluir ese tema. ¿Cómo empieza Krauer a hacerse eco por toda Europa? Bueno, pues como he dicho, pues gracias al propio movimiento que se creó en la propia ciudad de Düsseldorf, los propios medios de comunicación locales de la ciudad, luego regionales de Alemania, luego ya a nivel nacional y luego ya los ingleses, que al fin y al cabo son los que dominan toda la comunicación de la industria musical y dominan la industria musical en sí, se fueron haciendo eco. Y ya te digo, como te digo, el interés de las discográficas multinacionales empezaron a sacar subsellos o ramificaciones de su propio sello madre para electrónica y empezaron a coger a esos sellos. También aparecieron sellos caseros, ¿no? O digamos independientes, ¿no? Pero lo que hace que tenga mediatismo es que los medios de comunicación fuertes se empiecen a hacerse eco, porque lo ven como algo, no que ha llegado como algo pasajero, sino que ha llegado para algo para quedarse. Y ya damos fe de que se ha quedado porque ya tenemos más de 5 décadas de música electrónica, de baile, ¿no? O sea, para bailar, ya no la experimental, que es incluso anterior. Y teníamos en ese momento un poco una lucha de dos tipos, clases sociales, un poco la más conservadora y la más progresista, porque como has dicho, las discográficas como que se peleaban básicamente por tener esos sellos porque sabían que eso era algo que iba a quedarse y a otra parte le daba miedo, ¿no? Sí, sobre todo daba miedo, pues como he dicho antes, a los propios músicos, porque esto era una innovación que no se había dado en la música clásica o en el instrumento clásico, ¿no? De toda la vida. Y luego, pues a la sociedad, pues igual que le molestaba el punk y le molestaban las formas del punk, las letras del punk, ¿no? Que eran letras que iban con la anarquía, ¿no? Y letras que iban con la revolución social y con todo eso, pues evidentemente el sector conservador no quiere nunca que cambie nada. ¿Sabes? Y en algunos aspectos del mundo empresarial, del mundo social y de la comunicación misma, se vio como una herejía. Se vio como una herejía, como algo insano, ¿no? Entonces, sí, evidentemente ha habido un sector muy capaz de tener inquietud o de absorber, o simplemente que no le moleste, o simplemente eso está ahí, lo dejamos ahí, y hay otro que lo ha demonizado desde el primer momento, sin ninguna duda, vamos. Y ellos tenían un estudio llamado Kling Klang, en el que se
dicen las lenguas que no se le permitía la entrada a nadie, que no fuesen ellos, en el que innovaban sobre instrumentos, innovaban sobre tipología musical. ¿En qué sentido innovaban aquí? Ellos al principio transformaban los instrumentos en electrónica, ¿vale? Sintetizaban los instrumentos. Pero es que ya llegó un momento en que su música era sintetizada, era sintética toda, ¿vale? O sea, es decir, no venía de un instrumento, no venía de una manipulación, ¿no? De cualquier tipo de instrumento o de aparato que se pudiera tocar, como pueda ser un teclado, ¿no? O como pueda ser cualquier instrumento, ¿no? Que se manipula. Entonces, ellos llegó un momento en el que ya se convirtieron en una banda de música electrónica, sintetizada completamente. Hay una transición entre principios de los 70 y finales de los 70 en ese sentido, claro. A ver, entonces yo lo que estoy viendo aquí es que un grupo de ingenieros universitarios es el predecesor de esa música que a día de hoy tiene tantos estereotipos y tiene tantos complejos asociados a ella, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, les podemos determinar y los podemos identificar como los pioneros de la música electrónica de baile, sin ninguna duda, sobre todo por la transformación que harían durante la década de los 70 y principios de los 80, ¿no? Que es donde ya escucharíamos la electrónica que hoy en día bailamos, claro que sí. Claro. Entonces sería para decirle a esa gente que tiene un poco más demonizado los festivales, los clubs, todo lo que está relacionado con la electrónica, los DJs, es decir, pues como podéis ver, uno de sus abuelos, predecesores, eran universitarios en Alemania en 1970, ingenieros que crearon eso, o sea, todos unos catedráticos, como aquel que dice, ¿no? Sí, sí, evidentemente eran gente muy especializada y muy capacitada y gente, vamos a decir, de clase media alta. O sea, las becas y eso existían ya, ¿no? Pero que todos sabemos que para hacer una carrera universitaria son muchos años y dependes de poder financiarte y de poder hacer la carrera, ¿no? Durante ese tiempo. Entonces, o sea, digamos que era gente de bien. O sea, no está basado. Luego sí que veremos que hay otros sectores de la música que están basados en las clases sociales más bajas, ¿vale? Pero en este caso estamos hablando de como mínimo clase media. ¿Y por qué una música que en un primer momento fue considerada como ruido e incluso asustaba, al final acabó siendo comprada por todas las discográficas? Por el negocio. Básicamente porque le vieron una capacidad de negocio a nivel de la edición, ¿no? A nivel de vender discos sobre todo. Igual que los periodistas en la comunicación, lo mismo, los programas musicales cada vez empezaron a ser más habituales en todo el mundo, sobre todo occidental, ¿no? En las cadenas de los países occidentales, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hacerlo famoso y la difusión es la discográfica, la compañía multinacional y luego los medios de comunicación. ¿Y cómo eran las actuaciones de Kraftwerk en directo? Las primeras eran en teatros, las primeras eran en salas de cine pequeñas, en teatros pequeños y en sitios así, pues con una acústica, bueno, aceptable, ¿no? Para poder desarrollarla y muy minoritarios. O sea, solo hay que ver los vídeos. Si, por ejemplo, ponemos también el punk, ¿no? Como un estilo, ¿no? Que en Europa emergió durante esos años y tal, pues bueno, por ejemplo, en el primer concierto de Sex Pistols en Manchester no habían más de 50 personas. O sea, que era una cosa muy minoritaria por aquí, que llamaba la atención y producía inquietud en la gente, sobre todo joven, en la gente joven, pero que era una cosa muy, muy minoritaria, vamos. O sea, lo que tenemos por entendido hoy del gran festival, ¿no? O el gran estadio lleno de una banda mitológica tocando, eso en aquella época era algo que emergía y era muy minoritario, vamos. Sí, pero para quien nos esté escuchando y no entienda, no esté situado en el contexto de quién era Kraftwerk, como he hecho también una pregunta antes, hacían actuaciones, pero no eran cantantes, no tenían instrumentos conocidos, instrumentos ordinarios hasta la época, y no eran DJs. ¿Qué es lo que hacían encima de un escenario? Bueno, pues básicamente su forma de vocalizar con el micrófono era más recitar. Tenía una cierta sintonía y una cierta armonía, pero no era como otras músicas anteriores populares en los cuales se entonaba de una manera concreta, o bien al drama, o bien a cualquier tipo de actuación, ¿no? Interpretación. Ellos eran personas bastante estáticas de encima del escenario, lo han sido toda la vida, ¿no? Personas delante de sus ordenadores, de sus computadoras, de sus aparatos electrónicos, oscilando, mecanizando y actuando. Y bueno, siempre han tenido, que esto es algo muy importante, siempre han tenido como imagen propia la del robot, ¿vale? Kraftwerk son los hombres robot, ¿vale? Ellos siempre se han considerado un cyborg, ¿vale? O sea, un elemento tecnológico
de lo que es todo el tema electrónico, ¿no? O sea, y mecánico, ¿no? O sea, no se han considerado humanos, ¿no? En ese sentido, siempre han tenido una imagen de hombres robots, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en cierta medida la robotización en la industria también comenzaba en aquellos años. En Norteamérica en los años 70 se robotizó, por ejemplo, toda la industria del automóvil, la producción industrial se robotizó mucho y yo creo que era algo que estaba en parte dentro de la sociedad de los años 70, ¿no? En el mundo occidental, sobre todo más avanzado, más pudiente. Kraftwerk, aparte de ser pioneros en la forma de crear música, como hemos dicho antes, ahora que tú me has mencionado esto, me ha parecido curioso, también fueron pioneros en la estética. Yo creo que cuidaron muchísimo su estética, muchísimo, y fueron pioneros, por ejemplo, en poner una pantalla detrás del músico, ¿no? De lo que es la actuación en sí, de los artistas. Fueron muy, muy cuidadosos con su imagen y de hecho su imagen yo creo que ha trascendido, no te voy a decir igual que la música, pero gran parte de su éxito es esa imagen futurista de hombres robots, ¿no? Que han tenido, por ejemplo, pues yo tuve la suerte de verlos aquí en Valencia, en el Auditorium Arena, en 1991, en la gira Radioactivity, y fue la primera vez que vi una pantalla de vídeo detrás de un artista. Entonces, eso hoy en día, en todo concierto de todo tipo, vamos a ver pantallas por todas partes, ¿no? En los estadios, en los festivales y tal. Ellos fueron pioneros en eso también. O sea, nos damos cuenta que la música electrónica, conforme va naciendo, también es pionera en muchos otros ámbitos, como puede ser el arte, la estética, la escenografía electrónica también, la puesta en escena. La puesta en escena, sobre todo. La puesta en escena ya no es el típico grupo de rock, de rockabilly o las cantantes divas que cantan el jazz o el funk o el gospel o todos los estilos americanos, ¿no? de la música negra. No se comportan de esa manera. Se comportan de una manera mucho más robótica, mucho más moderna, a nivel de todo lo que es el estilismo y todo lo que es la puesta en escena, sin duda. Pues creo que hemos hablado bastante de Kraftwerk y hemos visto en todo lo que fueron pioneros, que también a la vez que son pioneros de música electrónica también va cogido de la puesta en escena y de la innovación a la hora de vestir y de tal, que es todo como un conjunto. Y ahora quiero pasar un poco a... No sé si es simultáneamente o unos cuantos años después, nos vamos a Estados Unidos, a Detroit, que quien esté escuchando esto, yo creo que esto ya le suena más a techno, ¿no? El techno de Detroit. ¿Qué pasó en Detroit en 1980? Bueno, pues como acabo de decir en la pregunta anterior, el mundo en los años 70 sufrió una metamorfosis por la robotización de la industria, ¿no? De la revolución industrial, ¿no? Moderna, ¿no? Digámosle, ¿no? Hay varias revoluciones industriales, ¿no? Dentro de la revolución industrial. Una de ellas, evidentemente, fue la robotización, ¿no? Sobre todo Japón, que es muy desdeñable Japón, ¿no? Después de ser un país completamente destrozado por la Segunda Guerra Mundial y en el que se tiraron 2 bombas atómicas, su capacidad tecnológica, su capacidad de recuperación, apoyada por los Estados Unidos, cagaron el país y luego le ayudaron a recuperarlo económicamente, evidentemente, porque les interesaba su comercio. Y Estados Unidos sufrió una robotización enorme. Entonces, esos niños que, por ejemplo, en Detroit, una gran parte de la población ha trabajado en la industria del automóvil. Detroit es la cuna de la industria del automóvil, ¿vale? Es la sede de Ford, de General Motors y de otras marcas, ¿vale? Pero solo con esas dos ya estamos hablando de 2 multinacionales potentísimas del siglo XX. Entonces, esos niños que ven a sus padres trabajar en las cadenas de montaje y en las producciones de componentes para los coches y todo eso, son los primeros que se empiezan a asociar con el tema de las máquinas electrónicas. Y entonces ahí empiezan a aparecer marcas electrónicas. Como digo, todo esto va en aumento. De hacer sintetizadores caseros por parte de estudiantes de ingeniería a que ya marcas que, no sé, han hecho pantallas de cine, cámaras de fotos, que han empezado a hacer electrodomésticos de electrónica, ¿no? Por así decirlo, comienzan a hacer máquinas para fabricar música. Entonces, una marca importantísima es Roland. ¿Vale? La marca Roland en los años 70 empieza a construir cajas de ritmos. ¿Vale? Ya tenemos sintetizadores mucho antes, los Moog y otras marcas, ¿no? De sintetizadores ya a nivel comercial, ¿no? De poner un producto en el mercado a nivel comercial. Pues las máquinas Roland son importantísimas porque crean las estructuras rítmicas, es decir, emulan las baterías. La batería acústica que hemos conocido toda la vida empieza a ser emulada de una forma diferente. Los bombos, las cajas, los charles, todo lo que compone una estructura rítmica. Y entonces ellos son maestros de eso. Los americanos, que tienen una influencia muy de la música negra, desde el charleston de los años 20, pasando por el jazz, pasando por el soul, pasando por el funk y pasando por todos los estilos musicales que se han creado en Norteamérica por parte de la comunidad negra,
comienza a haber una fusión entre tecnología e influencia. ¿Vale? Y entonces ahí empiezan a nacer los primeros creadores de Detroit, ¿no? Que bueno, pues el creador pionero que tenemos constancia y documentación de él es Juan Atkins, ¿no? Que digamos que es el primero en Detroit que empieza a grabar pistas de música y empieza a enviarla a sellos importantes, porque por ejemplo en 1983 tenemos su canción Clear por el sello Fantasy, que ya es una filial de Sony. Ella es una filial de una multinacional importantísima americana, como es Sony, ¿no? Entonces, en Detroit surge un movimiento de todo tipo de clases sociales, porque la industria del automóvil tenía desde el obrero hasta el ingeniero, es decir, clase baja, clase media, clase alta, que se empieza a interesar por eso y que empiezan a dar pistas también. Las ciudades norteamericanas son muy frías, son tremendamente frías en invierno, tienen un invierno muy frío. Entonces, en sus casas componen mucha música a nivel homogéneo, ¿no? A nivel de la casa, ¿no? De la familia. Entonces, hay muchísima gente. Detroit, hay que decir que es una ciudad muy musical, toda la vida lo ha sido. Es una ciudad con gran parte de la población negra y, por lo tanto, se han desarrollado todos esos estilos del siglo XX que hemos citado antes y que, por lo tanto, tenían a la gente, sobre todo durante el invierno larguísimo de 8 o 9 meses en Norteamérica, produciendo música en casa y enviándola en cintas DAT o en cintas del formato que fuera en aquel momento, enviándolas a los sellos discográficos por correo o personándose, ¿no? Allí, oye, soy fulanito de tal, tengo esto para ti, escúchalo y tal. Y es muy importante las emisoras de radio. ¿Vale? La radio va a ser un factor importantísimo cuando deja de emitir solo música clásica o música popular para empezar a emitir electrónica también. Y en Norteamérica hay muchísimas. Muchísimas. La radio es totalmente el hilo conductor de que el tecno empiece a florecer. Como has dicho antes, cabe destacar la figura de Juan Atkins, que fue uno de los, junto con Derrick May y Kevin Sardesor, que formaban los tres la llamada The Unbelievable Three. ¿De qué clase social provenía Juan Atkins? Yo creo que son de clase media, entre media baja, ¿eh? Entre media baja, o sea, Derrick May, Juan Atkins y Kevin Sanderson eran tres amigos que se conocieron en la high school, ¿vale? Que digamos que es la enseñanza del instituto, ¿no? Lo que podemos llamar aquí el instituto. De hecho, el primer club que montan, que ahora hablaremos de él, se llama Music Institute, la música del instituto. Y podemos decir que clase media baja, podemos decir que clase media baja. Han habido otros productores de Detroit como Kenny Larkin que son de media alta y son negros también, o sea que habían negros muy especializados con muy buenos puestos de trabajo o incluso ejecutivos, ¿no? De las grandes multinacionales americanas. Entonces, hay de todo porque, por ejemplo, en el Music Institute va a ir a la gente del instituto y de la universidad de todo tipo de clases sociales, pero yo diría media baja el inicio. ¿Y qué cambia ahora para que alguien porque como estábamos hablando antes, pues deberían de ser, la gente tenía que tener conocimientos de ingeniería o haber acudido a la universidad para poder producir, pues porque eran aparatos que no existían y que básicamente tenían que crearlos? ¿Qué cambia ahora para que alguien de clase media baja sin estudios, sin estudios superiores, digámoslo así, consiga ser el pionero de lo que entendemos a día de hoy como tecno con H, como me has dicho antes? La computarización, básicamente. O sea, que antes tenían que diseñar sus propios circuitos integrados y sus propios aparatos electrónicos y aquí ya vienen diseñados y con un manual, el manual. El manual es un poco la clave, ¿no? Porque mucha de la gente que ha construido el tecno tiene capacidad armónica o tiene una academia de solfeo, ¿no? O ha cursado, ¿no? En interpretación de un instrumento, manipulación, lo que sea, pero hay mucha otra gente que no. Hay mucha otra gente que nunca fue a solfeo, que nunca tocó una flauta de viento, ni que nada de eso. Entonces, básicamente lo que cambia es que las empresas ya diseñan aparatos que se pueden manipular por personas, que es muy complicado, ¿eh? O sea, es muy complicado coger un manual y coger un cacharrito de estos con botoncitos y potenciómetros de oscilación y empezar a hacerle sacar la música que tú quieres sacar. Entonces, allí hubo gente que estaba más dada y que estaba como más preparada o que tenía mayor capacidad para interpretar esos nuevos sistemas y hubo otra gente que no y por eso no hizo música, ¿no? Claro. Básicamente, ¿no? Era complejo, pero no era como diseñar un nuevo aparato que la produciera. El aparato ya estaba diseñado por una multinacional o por un estudio de ingenieros. Claro. Podemos decir que una vez llegados a este punto, los sintetizadores y aparatos de música ya estaban comercializados, entonces ya prevalecía un poco el talento de cada uno. ¿No? Importante decir la accesibilidad para las clases medias bajas, sobre todo las bajas, que eran aparatos económicamente accesibles. ¿Vale? Que por un puñado de dólares podías comprarte un aparato y comenzar a trastear. ¿Vale? Esos aparatos hoy en día que ya no se fabrican han subido su precio al 1000%. O sea, un aparato que podía valer $200 hoy puede valer $4000. ¿Vale? O
sea, que se han revalorizado enormemente por la calidad, ¿no?, de esos productos, que claro, esos productos ya cambian la electrónica, consiguen una música con un cuerpo mucho más potente. ¿Vale? O sea, el cambio entre lo que apareció en América como electrónica y la electrónica de Kraftwerk, la electrónica, como hemos hablado, el italo disco de Italia o el funk francés o el disco francés, ¿no? Incluso el industrial europeo, ¿no?, que es otra tendencia también paralela de finales de los 70 y principios de los 80. Con la americana es la llegada sobre todo de las máquinas Roland por la potencia de sus bombos, de sus charles, de sus cajas, de todos sus componentes percusivos, ¿no?, que es lo que hace que le dé potencia a la música electrónica. Y ya llegados a este punto, que estamos en Detroit, tenemos ya el techno con H, que ya podemos ponerle un nombre a esa música pues, que nos mueve a día de hoy. ¿En qué se basaron, en qué influencias musicales tuvieron ellos para crear esta música? ¿De qué géneros? El techno es una música creada por negros. O sea, así de claro. Entonces, evidentemente, tiene mucha raíz, como luego hablaremos, también social y política, ¿vale? Sobre todo de ciudades del norte de América, como es Chicago o Detroit, ¿no? Chicago, digamos que es la sede del house, que es un movimiento que se produce a la vez del techno, incluso antes, en el año 1983 o por ahí. Pero también tiene una connotación política y social muy grande, grandísima. Entonces, hablando de géneros, pues tenemos que hablar de los géneros de los negros, que la música negra del siglo XX, desde el charleston en los años 20, pasando por el jazz, pasando por el soul, pasando por el funk, por el gospel, que es la música religiosa católica, cristiana de la comunidad negra americana, y todas las músicas que sobre todo ha tocado la raza negra en Norteamérica. Esas, digamos, que es la influencia tanto del house como del techno, y también podemos verla en el disco. Por ejemplo, en Detroit hay un sello muy importante que es Motown Records, un sello mundialmente conocido porque desde sacar a la Supreme a sacar a Michael Jackson, a Stevie Wonder, a Aretha Franklin, entre los años 50, 60, 70, 80, salieron todos los mejores artistas de Norteamérica, salieron allí, los James of Five, o sea, todo el mundo salió por ahí, y evidentemente Motown ya es un sello con influencias también anteriores de la primera parte del siglo XX. Pues digamos que Detroit está muy basada en el Motown Record, ¿vale?, que venía de esas influencias anteriores de la primera parte del siglo XX, digamos, desarrolladas en la segunda parte del siglo XX. Entonces, las influencias son las que te acabo de citar de la comunidad negra americana. ¿Y por qué nace el techno en la comunidad negra americana? ¿Qué necesidad tenían ellos de crear un nuevo género? Bueno, pues la comunidad negra viene de la esclavitud, hablando así de claro. En algunos estados, sobre todo sureños de Norteamérica, se mantuvo la esclavitud hasta prácticamente el siglo XX, sí, pese a que hubo una guerra civil, la ganaron ellos, y entonces, bueno, pues al final los acuerdos que hubieron fue que los estados del norte no permitían la esclavitud, y los estados del sur sí la permitían. La guerra de secesión no era para que todo Norteamérica fuera libre, y no fuese al final. Entonces, estamos hablando de una comunidad que ha sufrido la esclavitud durante 500 años, desde el descubrimiento de América por parte de españoles y luego portugueses, ¿no?, que son los que llevaron los esclavos desde las costas occidentales africanas a Norteamérica. Entonces, partimos de que es una sociedad que ha estado muy cohibida, que ha estado sujetada, ¿no?, al abuso humano, ¿no?, hasta que llegan los derechos humanos y todo eso. Entonces, ellos han tenido muchas formas de luchar contra eso, ¿vale? Han tenido muchísimas formas de crear su estilo propio como personas humanas capaces igual que cualquier otra. Entonces, han creado muchos estilos de música, los que hemos citado anteriormente. Esos son de ellos, son ellos los inventores, no es el blanco, es el negro el inventor. Y el inventor del techno es el negro. Una de las grandes razones también de que podemos ver con el techno, ya no a nivel de influencia musical, es el tema social, cultural, la lucha de los derechos civiles. Todos los creadores de la comunidad techno de Detroit eran niños en los disturbios, por ejemplo, de 1967, los riots, ¿no?, que se llaman en América, ¿vale? Las Panteras Negras, el grupo independiente clandestino que luchaba contra el Ku Klux Klan, ¿no?, que eran los blancos que luchaban contra los negros. Entonces, gran parte del techno hay una gran connotación de la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial. Estamos hablando de los años 60 finales, cuando estos niños nacieron y eran jóvenes, que por ejemplo, Estados Unidos reclutaba a negros para ir a Vietnam y a su vuelta de servir en el ejército no podían subirse en un autobús, o no podían sentarse, entrar en un comercio que el derecho de admisión no lo permitiera.
O sea, son auténticas barbaridades que hoy en día nos parecen cosas que parece mentira que pasaron hace 50 años en un país tan desarrollado como Norteamérica, porque estamos hablando de la mayor potencia mundial en aquellos momentos. Y en esto diríamos que también, igual comercial, China ya la ha pasado, pero Estados Unidos tiene la mayor potencia militar, que al fin y al cabo es la que domina el mundo. Entonces, la lucha por los derechos civiles está muy arraigada en la comunidad tecno de los negros de Detroit porque fue una manera de protesta también. Muchas de sus canciones están identificadas con esa protesta. ¿Podríamos decir que la música techno a día de hoy tiene esa esencia más fuerte, más dura, más dramática, esa melodía más fuerte, más, no quiero decir triste porque no es triste, pero más de sentimiento debido a estos inicios por la lucha de los derechos civiles y estos inicios de la sociedad negra intentando reivindicar su lugar? Sí, mira, aprovecho para sacar este libro, ¿vale? Y incorporarlo a la conversación. Esto es el libro del DJ, productor y editor francés Laurent Garnier, un DJ conocido en el mundo entero a nivel universal, y dedica un capítulo entero a la ciudad de Detroit, ¿vale? Él estuvo en Nueva York, en Detroit y en Chicago, y digamos que hace crónicas, ¿no?, de esos episodios allí. Él siempre dice que la música house de Chicago le movía los pies y la cadera, y la música de Detroit le llegaba al corazón. Por esto que tú acabas de citar, por melodías tristes, por la penumbra, por la oscuridad, por la decadencia. Detroit es una ciudad muy decadente que va unida paralelamente a la decadencia de la industria del automóvil en América, ¿vale? Sobre todo pues, la llegada de los japoneses, los coreanos y todo eso hundieron mucho la industria del automóvil por el utilitario más económico, con menos consumo de gasolina y por todo, ¿no? Entonces ellos en cierta medida eso lo han aplicado mucho al techno. Se nota cuando que es música que sale del corazón. Del corazón, de las dificultades en la vida, porque al fin y al cabo, pues eso, Detroit es una ciudad muy grande, enorme, que se construyó para 3 millones de personas y que nunca pasó del 1,5 millones. O sea, la mitad de esa infraestructura ya en época buena ya estaba inutilizada o no era suficiente. O sea, sobraba, ¿no? Como que sobraba. Entonces, una ciudad muy grande, si no tienes coche estás muerto. No es como aquí que en bicicleta nos movemos por todas partes o en patinete hoy en día. Allí, si no tienes coche, estás muerto. Si no tienes dinero para coger el autobús, estás muerto. Y un servicio de autobús malísimo. Y la gente estaba como muy aislada. Era una ciudad muy difícil. Todo eso se ve en su música. Pero también te voy a decir una cosa. Detroit está lleno de pintadas. Grafitis, ¿vale? Sabes que en América el hip hop y todo eso va muy condicionado en Nueva York, en ciudades como en barrios como Brooklyn y tal, a el graffiti, ¿no? A la expresión de pintar, ¿no? Sobre las calles, sobre las paredes. Y en Detroit hay una palabra que se pinta mucho que es hope, es esperanza, ¿vale? Tú la vas a ver muy pintada por todas partes porque el techno quizás ha sido una vía de esperanza, o la electrónica, o la música, el arte, para si no salir de la ciudad, conseguir una posición mejor de la que tienes, ¿no? Entonces también en su música se aprecia también esa esperanza porque, repito, la música de Detroit está compuesta con enorme belleza, trágica y decadente, pero eso no está reñido con la belleza. Algunas de las piezas de música clásica de todos los tiempos son muy trágicas y son de las mejores, están consideradas como las mejores. En el techno exactamente lo mismo. El techno tiene mucho de música clásica también, ¿eh? O sea, también vamos a encontrar mucha música clásica, violín, piano e instrumentos que componen mucho, metales, todo, que componen mucho una orquesta de clásica también. Vale, hemos hablado de cómo nace el techno, de la sociedad negra exigiendo una revolución, exigiendo sus derechos, luchando por sus derechos civiles y que por eso pues, el techno tiene esa alma que yo no sabría describir, pero la noto. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero cuando escuchas una canción de música techno bien hecha, yo noto como que me transmite algo. Yo no sé cómo decirlo con palabras, pero simplemente lo siento. Y yo quiero pasar ahora a la parte de cuando Juan Atkins funda su sello Metroplex, porque también una persona afroamericana en Estados Unidos, de lo que has dicho, tu clase media baja, crea el techno, revienta todo Detroit, lo que has dicho, con pintadas de palabra esperanzas, toda una revolución a nivel nacional, y él incluso llega a fundar un sello, Metroplex, que este sello pues expande a nivel mundial, básicamente, ¿no? Sí, porque claro, como hemos dicho, en el año 83 ya había sacado su Massy Clear,
por el sello Fantasy, que era un subsello de Sony, una multinacional, y todo aquello empieza a coger ritmo y empieza a coger trascendencia y, como digo, los medios de comunicación, sobre todo la radio, también la prensa escrita local y tal, se hace mucho eco, pero sobre todo las radios empiezan a emitir esa música. Esas músicas que habían estado emitiendo el soul, el jazz, todo el sonido Motown y todo el sonido incluso punk, ¿no?, de los años 70 o incluso industrial europeo. Hay que decir que los productores de Detroit estaban muy influenciados en Europa. Tanto en la época de Kraftwerk, en la época de electrónica pionera, como luego en la época industrial de los 80, ¿no? Con muchos grupos de industrial que hubieron en los años 80 en Europa, ¿no? De hecho, América acoge también el industrial. Muchos grupos de pop americanos en los 80 empiezan a sonar a industriales. Y esa influencia viene de Europa. O sea que América ha mamado de Europa y luego Europa, como veremos, mamará de América. Porque claro, el house, el techno son estilos completamente americanos. Vale, y llegados a este punto, me gustaría hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos a un cura a principios de siglo en Valencia acuñando el término música electrónica después de inventar un aparato capaz de producir música e incluso de registrarla, escribiendo un libro patentando su invento. A un grupo alemán que se conoció en una escuela universitaria, ingenieros, y mediante sus conocimientos tecnológicos consiguió crear y representar música sobre un escenario de una manera que nunca antes se había hecho. Y por último, a un grupo de norteamericanos de clase media alta que después de una crisis social en todos los sentidos, que llevó al colapso de la sociedad negra, sacaron sus conocimientos sobre la mesa para poner por primera vez sobre la sociedad la palabra techno como género musical. Como hemos dicho al principio, uno de los prejuicios más extendidos sobre el techno es la falta de complejidad y de autenticidad musical dentro de este género. Una vez visto todo esto, ¿qué le dirías a alguien que tiene ese prejuicio? Bueno, pues le diría que evidentemente se equivoca porque tiene el concepto, ¿no?, actual de un chico en su casa con un ordenador haciendo música. Y va mucho más allá. Esta gente tuvo muchísimas más complejidades y su música es muy compleja para catalogarla como música facilona o música sin alma o música que no es buena, ¿no? La prueba la tenemos en que, bueno, al cabo de muchos años, muchos productores tecnos de gran nivel, como pueda ser el norteamericano de Detroit, Jeff Mills, propietario del sello Axis y fundador del sello Axis, también involucrado en Underground Resistance, o Carl Craig, que también es otro chico también de Detroit, incluso, pues no sé, Laurent Garnier, han sido reinterpretados en Europa por orquestas filarmónicas. La orquesta filarmónica es la élite de la interpretación musical mundial. O sea, una orquesta filarmónica tiene a los mejores músicos de cada zona, de cada región, de cada país y de cada tal. Jeff Mills ha sido reinterpretado por la Orquesta Filarmónica de Montpellier, que es de las mejores de Europa. Carl Craig ha sido reinterpretado también por orquestas. Maurice von Oswald, de Mauricio y Basie Chanel, también han sido reinterpretados incluso reinterpretaron el bolero de Ravel, que es una de las piezas del siglo XX más modernas de música clásica, ¿no? Ya hablando de música moderna contemporánea. Laurent Garnier llegó a hacer un concierto con su banda en el Museo Louvre de París. O sea, estamos hablando de la élite del arte y de la élite de la música y de la élite que ha tenido un reconocimiento con esos artistas por esas trayectorias y por esa música que crearon en aquellos momentos, porque la música las canciones, las piezas que reproducen son aquellas. No son las de hoy en día de los productores de hoy, no son aquellas. Entonces, el origen del techno es un origen muy musical, con mucho sentimiento, con mucha pasión y con mucha creatividad armónica, sonora, de solfeo, ¿no? O sea, de notas pintadas en el pentagrama. Entonces, lo que es una música moderna, eso sin ninguna duda. Pero vamos, que tiene creatividad y que tiene su complejidad sin ninguna duda, vamos. Me ha encantado esta última síntesis que has hecho, la verdad, creo que lo has definido a la perfección y nos vamos a ir ya a, creo que la última parte del eje cronológico que estoy haciendo de este podcast. Y una vez situado el techno, lo acuñan en Detroit, techno con H, en el panorama internacional. Londres, siendo una de las primeras industrias en cuanto a música se trata. La primera, digámoslo así, eso es innegable. Pues ve que esto está triunfando y lo acoge. ¿Cómo repercute esto en el Reino Unido? Bueno, pues como estábamos hablando antes de Metropress, que no hemos llegado a concretar, Metropress es de los primeros sellos que nacen dentro y no sé si es el primero, igual seguramente habrán primeros, porque eso es lo que digo, contextualizar todo sobre la música, no, esto fue aquí, esto fue allí, en esta fecha y tal, hoy en día no está todavía estudiado. Sí, eso lo hemos dejado bastante claro, que estamos hablando sobre
papel no escrito, porque es algo que es que no existía internet, no existían redes sociales, porque la gente que ahora es de esta generación igual, pues eso lo miras, no es tan fácil. O sea, hay muchas cosas que seguramente haya alguien antes de quien hemos dicho, pero que no lo haya documentado, o alguien que también lo estaba haciendo simultáneamente en la otra parte del mundo, pero no está todo documentado. Estamos hablando sobre los documentos que tenemos y trabajando pues sobre eso, pues para poder dar la mejor versión y la más fiel a la realidad. Y bueno, seguimos con Reino Unido. ¿Cómo adopta Reino Unido esta...? Pues empiezan a destacar dos cosas. Los sellos locales de Detroit y de Chicago. El House de Chicago se importa ya con el Acid House en el año 1987. Es el momento, por ejemplo, en que la Hacienda en Manchester, el club de conciertos del sello Factory Records de Manchester, que bueno, es otro de los paralelos industriales, ¿no?, de la época de los 80, cambia de hacer conciertos a la figura del DJ en el año 87. Por ejemplo, aquí en Valencia, a finales de los 70, ya habían DJs de electrónica, y en todo lo que ha sido la década de los 80. Al Reino Unido llega tarde. La figura del DJ y la figura de la electrónica llega tarde, aunque ya había muchas bandas que experimentaban y muchos ingenieros y productores que estaban produciendo música y tal y todo eso. Lo que es la electrónica de baile, de lo que es el mundo de la cultura del beat, ¿no?, que se podemos definirla así, llega con el verano del amor y con el Acid House, que es el año 1987 y 1988. Y es en el año 1988 cuando Juan Anquis le pone el nombre de Tecno a un recopilatorio de una compañía inglesa. Hay un AR inglés, un ejecutivo de una multinacional inglesa que se interesa mucho por Detroit y por Chicago, y viaja hasta allí. Y entonces, ¿qué descubre? Descubre el Music Institute, que es un club que crean Juan Anquis, Derrick Mays y Kevin Sanderson, la Santísima Trinidad, como tú has definido en inglés, ¿vale? Tampoco es que lo haya dicho muy bien porque no tengo muy buena pronunciación, pero Unbelievable Tree o Santísima Trinidad me gusta Santísima más. Trinidad está como Santísima definida Trinidad, así, como perfecto. Santísima Trinidad. Sí. Crean un club que se llama Music Institute, la música del instituto, en el cual, para todos aquellos prejuiciosos de las drogas y de tal, hay que decir que no se vendía alcohol, ¿vale? Solo se vendían zumos, refrescos y café, ¿vale? O sea, no se vendía alcohol de ningún tipo. Y que la droga no estaba presente para nada en esas fiestas. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes de instituto y universitario. O sea, gente entre 16, 24 o 25 años, ¿vale? Y no solo el hombre negro baila, no. Ahí baila el hombre negro y el hombre blanco. Eso llama mucho la atención de los ingleses, que son blancos, ¿no? Pero tienen mucha población negra. Ahora con el Brexit quieren tener menos, ¿no? Pero en aquel momento, estamos hablando de Inglaterra, que es la cuna de la revolución industrial. Manchester es la ciudad de la cuna de la revolución industrial, que inventó la locomotora, la bomba que bota, yo qué sé, muchas cosas. Y ellos se interesan por eso. ¿Qué hacen? Consiguen que Derrick May viaje a Londres, pagándose el viaje de su bolsillo. Eso está documentado, ¿vale? Porque aquí ya empezamos a tener bibliografía, y empezamos a tener testimonios, y empezamos a tener ya información directa documentada, ¿no?, de toda esta historia. No es para más reciente. De hecho, los compañeros Kevin Sanderson le dicen, sí, págatelo tú y ves. Y Juan Anquis le dice, si no te lo pagan, no vayas. Juan Anquis era el hombre, el creador, el padre, el padrino, y era un hombre duro, un hombre recto, y un hombre con las cosas muy claras y muy poco transigente, ¿vale? Bastante intransigente. Sigue actuando a día de hoy, ¿no? Sí, tuvo una crisis personal bastante importante, tampoco voy a entrar en más detalle, pero sí, sigue actuando individualmente y con sus bandas, Model 500 y demás. Y la madre de Derrick May le dijo a Derrick May, yo creo que tengo una buena intuición y debes de pagarte ese viaje. Y vaya si ese viaje le rentabilizó, porque se empezaron a cerrar los contratos primero para la edición y luego para las actuaciones, ¿no? O sea, ya se empezó a importar toda la escena americana a Europa, desde Londres, desde Manchester y luego desde Berlín, por supuesto, sobre todo tras la caída del muro en noviembre del 89. Hay una cosa de lo que has dicho que me ha llamado la atención, que has dicho que en el club que montaron de los Unbelievable Three, es que ahora solo me sale en inglés, bailaban juntos blancos y negros. Y también lo comparo con una frase que me dijeron y que está también documentada en muchos libros sobre lo del tema de la ruta del bacalao, que bailaban juntos no blancos y negros porque, bueno, también sí se debía al caso, pero no era el caso de que aquí había mucha población negra, pero sí que de varias tribus urbanas. ¿Por qué la música electrónica, tecno, como la música tecno, digamos, tiene esa capacidad de unión? La comunidad. Al fin y al cabo, el fin de la música electrónica está creada para bailar.
es música de baile. La experimental es diferente. Es más para la mente, el breakdance, estar sentado, acostado, engullirla de otra manera diferente. Pero la música electrónica de baile está hecha para bailar. Y el baile, al fin y al cabo, acaba siendo una comunidad de toda la vida, desde la danza ancestral, ¿vale? Entonces, básicamente es la comunidad. O sea, yo creo que es la respuesta. El uso de la comunidad en el que el hombre blanco no tiene prejuicios con el negro y el negro no tiene con el blanco. Las clases sociales no tienen prejuicio de si uno es de alta, de media o de baja. Y aquí, por ejemplo, en España, los gitanos, todo el mundo se mete ahí a bailar. Aquí, por ejemplo, se habla de las razas urbanas, ¿no? Aquí estuvieron muy presentes, sobre todo después de la muerte del dictador Franco, estuvieron muy presentes en Valencia los rockers, los punkis, los heavies, todo ese, los mods, ¿no? Los góticos, todo eso estuvo muy presente y Barraca los reunía a todos, Spoof Factory los reunía a todos. ¿Vale? Chocolate los reunía a todos, Espiral los reunía a todos. Pues en el norte de Europa exactamente lo mismo. La comunidad es lo que hace de bailar todos juntos y tal, que todo el mundo se olvide de lo que es para estar en una danza ritual de comunidad. Como buena barraquera doy fe de eso. Imagínate yo que encima de barraquero he trabajado allí 5 años. También has tenido la suerte de pinchar, madre. Qué guay. Sí, sí, es lo que se vive en esos ambientes. Claro, yo lo intento explicar ahora mediante un podcast, pues intentando indagar y que gente como tú me haga declaraciones que hagan mantener pues este argumento que al final pues es que la música techno une y que todos esos prejuicios que tiene la gente no son reales, es más, es todo lo contrario. Pero claro, cuando a alguien le gusta, yo creo que no hace falta que le expliques nada, que ya entiende de qué va esa movida. A ver, tú eres de Cullera, creo, ¿no? Sí, sí. Pues entonces, como persona del litoral sur de Valencia o de la zona de todo lo que es la costera y Sí. todo lo que es todas esas comarcas y tal, eres barraquera. Sí, Barraquera o sí. chocolatera, ¿no? No, Porque barraquera, yo más barraquera. yo tengo toda Me la gusta historia de tanto. Barraca muy bien asimilada porque Carlos Simón fue mi jefe y amigo en Musicolón, trabajé con él muchos años y tengo Sí. todos sus testimonios. Soy también muy amigo de Luis Bonías, que es de Sí. natural de Sueca Sí, y yo que también lo también ha sido conozco. residente de allí y luego he sido residente de allí 5 años. Tengo la historia de Barraca muy clara. Tu generación de Barraca, el cambio entre tu generación y la mía es el sonido nuevo, el circo. Ya. La potencia del circo es lo que hacía que venía Richie Houghton, Ricardo Villalobos, Jeff Mills, Green Velvet, Luke Slater, todos los que venían, Luciano, absolutamente todos los que venían y llegaban allí y decían, madre mía. ¿Cómo suena? Madre ¿Cómo mía. suena? ¿Cómo se pincha aquí? ¿Cómo se baila aquí? Entonces, Sí. al fin y al cabo, es ingeniería valenciana. Tengo el honor de haber hecho esa gestión de ese cambio que vosotros hoy en día disfrutáis. Esa gestión se hizo bajo, ese cambio se hizo bajo mi gestión. Que me voy a levantar y te voy a dar un abrazo. Es que... Porque... Es que, madre, es que quien haya ido lo sabe y quien no haya ido no lo sabe. ¿Cómo se escucha Barraca, madre mía? Pues en el 2004 se hace la primera intervención de los nuevos sonidos y en el 2006 se hace la reforma del circo que tú has conocido ya, ¿vale? Del circo que tú has conocido. Entonces, el circo fue... es importante hablar de esto porque es importante la potencia y el sonido en el techno porque nos mueve a todos, ¿no? El circo fue diseñado para los conciertos, ya tiene una ingeniería acústica, ¿no? Adecuada para la música, pero claro, más para la música en directo. Ahí lo que se hizo fue una intervención para lo que es el clubbing moderno y meter un sonidazo de miedo. Y la ingeniería es valenciana. La ingeniería es de don Miguel Ángel Rollo, que es el fundador de RAM Audio. Los amplificadores de Barraca son valencianos y los altavoces también son valencianos. Y el ingeniero que lo ha instalado y lo ha sonorizado es valenciano. O sea, al final, vosotros os convertís en la generación forofa de la electrónica. La nuestra bailaba un poco más a su bola y la vuestra ya está delante de cabina, está delante del escenario, ya con la llegada de los móviles multimedia, con el móvil grabando ese momento. Yo no lo saco, ¿eh? Muy bien hecho, Carla. Ahí has escuchado. Pero sí que es ya esa generación que se pone delante de cabina ya, ante el artista, ante el discjockey ya, en plan fanático. Ya. En plan fanático ya. O sea, en plan fanático, que es lo que hoy en día tenemos en los festivales, en los eventos de gran magnitud y en todo lo que es una gran congregación de gente, ¿no? Ese es todo por el sonido. O sea, Ya. de mi barraca a tu barraca lo que cambia es el sonido. Y Ya. yo, mira, tengo el honor de... me puedo apuntar que he estado 5 años ahí, que trabajé muy duramente por la sala, que introducimos música moderna muy nueva, que cambiamos el rol musical del bacalao, pero una de las cosas que mejor recuerdo guardo es conseguir convencer a los dueños, a Delfín Silla y sobre todo a Miguel Marcela, que era el que manejaba en aquel momento y es el propietario de la sala, que creyeran en el cambio de sonido porque le iba a dar una repercusión que a las pruebas me remito, ¿no? Sí, 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 estamos muy, muy contentos con el sonido de parte de todos los barraqueros, te digo gracias. Es que suena increíble, o sea, es increíble. Yo siempre he dicho que no hay...
La única que puedo comparar de cómo suena ya a lo grande es Amnesia, creo. Amnesia me gusta también mucho cómo suena. Yo es que ya hace más de 20 años que no voy a Ibiza, entonces no puedo daros esa opinión, pero sé que ha habido intervenciones también en Amnesia, Sí. en Space hasta que cerró. A ver, se han actualizado. Ya hace muchos años que apareció el Function One, que era un equipo revolucionario. A mí no es el que más me guste, pero por ejemplo, hoy en día está Void, que es un equipo, vamos, de sonido espectacular y yo creo que Amnesia lo tiene. O si no lo tiene, tendrá otro buenísimo, Sí. pero hay marcas buenísimas, Nexo, Electro Voice. O sea, es que empezaron a aparecer cantidad de marcas porque ahí había un mercado también, había una industria también. Vale, pues muchísimas gracias. Ya hemos hablado, ya hemos hecho ahí esa pequeña incisión sobre Valencia Barraca, ya estoy contenta. Y volvemos a lo que estábamos hablando. Estábamos ahora mismo en el panorama de cuando en Reino Unido las discográficas empiezan a interesarse por este tecno que crean los The Unbelievable 3. Y llama la atención. Vale, entonces viaja a Reino Unido. Me habías dicho que era Kevin. Derrick May. Derrick May, Derrick perdón. May, sí. Derrick May viaja a Reino Unido, me empieza a firmar contratos y se empieza a expandir por todo el Reino Unido este tipo de música. Sí, efectivamente se empieza a expandir por todo el Reino Unido y pasa a Europa también. Aunque hay que decir que los discos llegaban aquí a España, por ejemplo. En España hay una escena de macroclubs pionera mundial. O sea, mundial. O sea, no había ninguna ciudad con tantos clubs tan cercanos, de tanta capacidad y que se pusiera esa música como en Valencia. Y esa música llegaba a todas las distribuidoras europeas. Pero fueron los británicos los que empezaron a darle el mediatismo, porque es que tienen el poder de la industria discográfica y mediática, ambas. ¿Vale? Y aquí aparece un poco la figura del DJ en este momento. Sí. ¿Cómo aparece la figura del DJ? Pues como acabamos de comentar antes en la metamorfosis del club La Hacienda de Manchester, cuando el escenario da paso a la cabina del DJ. Estábamos todos acostumbrados a ser fans de ciertos grupos y de ir a conciertos y ver a los músicos manipular instrumentos y cantar y tocar baterías y todo eso, y de repente vemos a un tío con 2 platos y con unos auriculares pinchar. Es algo totalmente novedoso. Y eso cambia completamente la forma de ocio de la juventud europea, completamente. Y ahí ya nace todo lo que es el clubbing y todo también el movimiento rave, que nace paralelo en el Reino Unido, ¿no? En esos mismos años hay 2 tipos de movimientos. El movimiento del club y el movimiento de las raves, que es fiestas organizadas ilegales en campiñas, en parte de la campiña inglesa, ¿no? O sea, en sitios... campiña, hangares, fábricas abandonadas, decadencia de la revolución industrial es utilizada por ese tipo de ocio. Entonces, eso es lo que empieza a expandirse, claro. ¿Y las raves nacen de la sociedad como respuesta a algo o nacen casualmente? Mira, ahí también es un tema para un largo debate, ¿vale? Porque, bueno, las raves pueden tener un movimiento minoritario puro, pero se expanden también por una cuestión comercial. Por congregar a miles y miles de personas. Se cobraba entrada. Se alquilaban equipos de potencia de la hostia. Aunque fuesen ilegales, perdón. Es que no eran legales, eran ilegales. O sea, luego ya pasó a ser un festival. O sea, lo que tú hoy conoces como un festival no deja de ser, con perdón, una puta rave. Sí, tranquilo. Que es congregar un sound system en un espacio no habitual o no adecuado o no con una licencia para desarrollar esa actividad ociosa, ¿no? Entonces, las raves también se crean porque los promotores ven un filón y ven que pueden congregar en ese movimiento que se ha creado, a lo mejor de una manera más independiente, una cosa más organizada, aunque siga siendo ilegal. Y claro, eso produjo una gran reacción negativa por parte de las autoridades británicas ultraconservadoras. Pues en aquellos momentos, pues Margaret Thatcher era la primera ministra, que era una persona, una mujer de carácter ultraconservador y que era una mujer muy fuerte, con una política muy fuerte, y se demoniza completamente el movimiento y se persigue a nivel de la policía secreta, a nivel de la policía, incluso del ejército. Cuidado, ¿eh? Entonces, estamos viendo que las raves son las precedentes de lo que conocemos a día de hoy como festivales. Sí, totalmente. Que es llevar todo este montante de sound system, de iluminación, de disc jockey y de público a un lugar exótico, a un lugar que no es un lugar típico, ¿no? Como un auditorio, un teatro, una discoteca, una sala de fiestas, un estudio de radio, un estudio de televisión. Lo llevan para que todo el mundo pueda ser partícipe de él. Es que la rave aquí en Valencia y en todas partes viene de la clase baja. Viene de la gente que no tiene dinero para pagar un festival o para pagar tal y quieren mostrarse libremente también. O sea, también para el uso de la libertad artística, ¿vale? Porque las salas condicionan mucho, los festivales, todo condiciona. Esta línea, esta música. La rave es como más libre, ¿no? Como, no, aquí ponemos lo que nos da la gana. Y al que le guste bien y al que no también. El que lo acepte bien y al que no también. Entonces, eso fue muy importante para la música electrónica porque
parte de esa música, si no hubiese sido por las raves, no se hubiera reproducido para el gran público. Solo se hubiera reproducido la comercial. La underground se reprodujo en gran pista por las raves. Son muy famosas en Norteamérica las raves de Richie Hawtin, de Plastic Man, ¿vale? Famosas en Detroit por ocupar escuelas y ocupar edificios en desuso y utilizar a toda su familia en la rave porque su propia madre estaba en la taquilla. O sea, que la rave es un movimiento que surge muy clandestino y muy de un origen de libertad, ¿no? De un origen que no está condicionado por un orden establecido. La madre de Richie Hawtin estaba en la taquilla cobrando las entradas. Y el padre de Richie Hawtin era ingeniero, que fue el que le diseñó parte de sus primeros aparaticos especiales que solo tenía él. Vamos, eso sí que es que tu familia te apoye, ¿no? Madre mía. Sí, es que bueno, ellos eran de Windsor, que ya es la ciudad, que ya es Canadá. Detroit hace frontera con Canadá por el Detroit River, ¿no? Que es un lago que se estrecha y hace la frontera con Canadá. Y ellos ya son de Windsor, que es la primera ciudad de Canadá, del estado de Ontario, en Canadá ya. Pues yo aquí, ya a este punto lo veo claro, porque como hemos dicho al principio y me he remitido, que la música techno siempre ha sido objeto de prejuicios y como hemos estado, el tema que ha estado presente durante toda la conversación, desde la asociación de drogas, como has dicho tú antes, cuando nació el techno con Derrick May, los The Unbelievable 3 en Detroit, que crearon el instituto de... Music Institute, sí. El Music Institute, el club de Music Institute, y ni siquiera se servía alcohol. Eso no quiere decir que no vamos a ponernos una venda en los ojos, sabemos lo que pasa a día de hoy, pero que quiero decir que no solo tienes que ir en esos estados para poder disfrutar de esa música, pasando por un estigma social asociado a la marginalidad. De eso nada. Hemos visto desde un primer momento que como un cura en 1920 fue de los pioneros en crear aparatos, es que lo tenemos aquí datado, o sea, la música eléctrica, en 1920 hacen una patente con eso, después de como ingenieros en Alemania, a Kraftwerk, ingenieros universitarios, fueron pioneros y ya se pusieron sobre escena para representar esta música. Falta de autenticidad musical, nada tampoco, porque hemos visto que, o sea, todo lo contrario, es la música auténtica como en su ser, como hemos visto en la historia de Detroit, como The Unbelievable 3 sacaban ese género de la nada y de la lucha de las clases sociales y de la lucha civil y de esas ganas de revolución de la sociedad afroamericana por la sociedad, y siempre ha sido juzgada y categorizada, pero yo creo que la gente realmente no sabe su historia, y la gente que habla de esto es lo que tú estabas diciendo antes. Tienen el concepto de una persona en su ordenador haciendo 4 clics y creando música. Esto no es debido al género del que estamos hablando, esto es debido a las facilidades que tenemos a día de hoy, pero esto puede suceder con cualquier otro género. Y a este punto yo quiero preguntarte a título personal, ¿qué es para ti el techno? Pues la democratización de un arte moderno. Lo podría definir así. La democratización de un arte moderno en el que cualquiera puede bailar. El hombre negro, el hombre blanco, el hombre de clase baja, media, alta, en una comunidad. Para mí eso es el techno. Evidentemente, como todo movimiento originario, parte de unas creencias puras o de unas ideas puras o tal, y luego hay corrupción, se corrompe, cambia todo. El techno europeo que hoy en día conocemos no tiene nada que ver con el techno americano, pionero de creación, ¿vale? Puede tener las estructuras rítmicas que Kevin Sanderson basó para transformar el techno en una cosa más dura, más potente, que es lo que hoy conocemos hoy en día. Eso lo hizo él en Norteamérica, y en Europa eso se ha trasladado a una música más física, ¿vale? Pero yo creo que el techno es lo democrático en la creatividad y en la espiritualidad de la unión social de comunidad. ¿Crees que el techno tiene que tener alma? Debería tenerlo, pero también estoy de acuerdo con algunas palabras como las de Óscar Mulero, en una declaración titular que hizo, y es que el techno no tiene por qué ser tan amable, y tiene toda la razón también, porque no viene de nada amable. Viene de una sociedad que está comprometida por luchar por la igualdad de los derechos humanos. O sea, ¿hay algo más básico en la humanidad que luchar por los derechos humanos y por la igualdad? Entonces, creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues yo creo que con esto damos por finalizada la entrevista de hoy. No sé cuánto ha durado, pero bueno, se me ha hecho súper corta. La verdad, David, muchísimas gracias por querer colaborar y por el trato que me ha realizado. Sin duda es pues para gente como yo que le gusta este tipo de música, pero que por edad no me ha dado tiempo a vivir o a tener mucho conocimiento sobre esta historia, hablar con gente como tú, la verdad que es todo un placer. Y muchísimas gracias por todo y sobre todo por poner el equipo de sonido en Barranca.
No, o sea, muchísimas gracias de verdad por todo y espero que también hayas estado muy a gusto. Pues sí, así ha sido. Muchas gracias a ti. Yo siempre comprometido, sobre todo con la gente joven, sobre todo cuando se trata de un trabajo académico, como es este caso. Es mi TFG, esto no lo había dicho para que quedase, pero es mi trabajo de fin de grado. Importante, aquí en el Kirin se están realizando cantidad de actividades. Ayer mismo hubo una sesión de fotos también para un trabajo de fin de grado también. Mira. Estoy colaborando en la tesis doctoral de una persona también. Aquí se hacen cantidad de eventos culturales y se desarrollan cantidad de presentaciones y de actividad bibliográfica también, presentaciones de libros, de todo. Y bueno, decir que hoy en día contamos con mucha capacidad bibliográfica, con obras documentadas, con cantidad de documentales. Tenemos las redes sociales y yo a todo el mundo lo que le digo es que vea trabajos como estos académicos y que se culturice y si tienen inquietud se informe con la gran cantidad de documentación ya contrastada que tenemos hoy en día. Porque aquí al final el tecno es cultura. No cortéis. Drogas. Ah, ¿quieres hablar de...? Sí, muy brevemente. Vale, hacer una declaración de las drogas. Vale, un tema sobre las drogas. Me parece que no cortes drogas. ¿Qué relación hay con el tecno, la electrónica, con las drogas? La misma relación que puede haber con cualquier ámbito de la sociedad. Incluso menor, diría. Incluso menor. Vincular a la electrónica o al tecno con las drogas es una falacia. Las drogas son desarrolladas desde tiempos ancestrales y ya químicamente desde hace 200 años. Estamos hablando de estereotipos en el mundo de la música electrónica o de la música tecno y es siempre, yo creo que es el estereotipo y el prejuicio que más abunda dentro de este mundo y es esa frase que tanto odio yo, que no puedo con ella, que es el tecno es de yonkis. ¿Qué le dirías a esta gente? Bueno, pues que no deja de ser pues un prejuicio. Un prejuicio por indocumentación, por incultura, por desconocimiento, por asociación popular, por opinión popular. Y también porque los medios de comunicación han sacado mucho partido con esto y les ha interesado vender esto. Pero yo diría que decir que la droga en la electrónica es algo que se ha criado ahí o que es un nido de cultivo de droga o que tal... La droga lleva usándose toda la vida desde que el hombre ha sabido manipular plantas, ha sabido manipular animales, ha sabido manipular objetos que tiene a su alcance y luego ya de forma química desde hace más de 200 años. La droga la inventan las multinacionales. O sea, los que empiezan a sacar partido con la droga son las multinacionales, que es lo que llamamos la farmacéutica, ¿no? Es la droga legal, entre comillas. Pero yo puedo poner, por ejemplo, el estudio de Antonio Escotado, que es un gran estudio sobre el uso de las drogas y sobre la procedencia de las drogas y tal. Una tesis impresionante en el cual se puede decir cuánto se ha comercializado a nivel de farmacéuticas todo el tema de la droga y que hay drogas que te receta el doctor y vas a la farmacia, incluso está financiada esa droga, que es muchísimo más potente y muchísimo más peligrosa, más dañina para el organismo, para el cuerpo, para la mente, para el sistema nervioso, para tu cerebro, para tu comportamiento, que lo puedan ser otras drogas recreativas que se puedan utilizar en la música electrónica. Y luego hay cantidad de personas que jamás en su vida han probado una droga ni recreativa ni de ningún tipo y le encanta la música electrónica. Es que esa generalización me parece completamente absurda y estúpida. Estúpida completamente. ¿Tienes que drogarte para experimentar con la música electrónica? No. Pues no. Pues no, en los Doors había uno que se drogaba mucho, que era Jimmy, el cantante, y los demás solo la tomaban para experimentar, para llegar a lo mejor a otras fases, como se ha experimentado con el peyote, como se ha experimentado con cantidad de drogas toda la vida. O sea, vincular la droga a la música tecno o a la música electrónica no es solo injusto, sino que es una falacia, es mentira. Es mentira. Y desgraciadamente hay otras drogas como la cocaína, como la heroína, que no tienen nada que ver con la música electrónica, que nunca la han tenido que ver, que se han consumido en otros ámbitos y que cantidad de personas consumen droga de forma desproporcionada que no tienen nada que ver con la música electrónica. Entonces, recomiendo a todo el mundo el libro de Antonio Escotado, las tesis de Antonio Escotado sobre las drogas. Lo escribió en la cárcel, ¿no? Sí, porque bueno, también fue... pero también porque por movidas políticas, no fue culpa de él, era todo... yo lo adoro, has contado. En el franquismo era complejo ser una persona intelectual y culta y abierta, con inquietudes. El fundador de Amnesia, para que no lo sepa. Sí, luego ya no sería de él el trabajo final, pero él estaba muy unido al movimiento hippie de Ibiza de los años 70, muy unido a él.
Y bueno, yo creo que para terminar hay que tener un poco de información de para qué son las drogas y por qué se consumen. La mayoría de drogas que se consumen en el ámbito y en el entorno electrónico son sociales, son ociosas, son eventuales. Es una droga que tú a lo mejor puedes consumir para unas horas, experimentar de una manera, pero que luego te sueltan y luego haces una vida completamente normal, académica, laboral, familiar, social y tal. Que hay personas que la droga les sienta mal porque abusan, porque no saben tomarlas, porque no tienen información, porque no tal. Yo llevo toda mi vida tomando drogas, toda mi vida. Me considero una persona responsable, normal, cabal, más o menos culta y una persona racional, capaz de conversar, capaz de meterme en cualquier ámbito y de llevar una vida completamente normal cuando llevo toda mi vida tomando drogas desde la adolescencia, de los 13 años, tengo 50. Sí, que esto a lo mejor tiene que ver un poco con esa parte más conservadora que eso, o todo o nada, ¿no? Quiero decirte, o eres adicto a las drogas y no puedes vivir sin ellas, o no las has probado en tu vida. Y esto es un poco un mito. Es que la droga también tiene mucha aparentación, ¿sabes? O sea, esto es como la homosexualidad cuando estaba mal vista, ¿no? Hoy en día, pues, todavía sigue mal vista en ciertos sectores y en ciertas, como la Iglesia Católica o la política más de derechas, ¿no? Sigue estando mal vista, pero es una cosa que la sociedad tiene hoy ya asimilada como un derecho del humano, ¿no? Pues en el caso de las drogas hay mucha gente que lo lleva a escondidas y que critica la droga, trabaja contra la droga y luego él es un drogadicto. Ya. O sus hijos, o su nieto, o su primo, o su hermano. O sea, personas que han estado incluso metidas en cuerpos de élite antidroga. Han sido drogadictos o han tenido personas de tal. Porque es que, claro, decir, no, es que yo no consumo cocaína, o yo no me fumo un porro, yo no me como una pastilla, yo no chupo mezcal. O yo, no, vaya, pero es que usted depende todos los días de la farmacia para que le den para dormir, para que le den para tranquilizar sus nervios, para regular su sistema nervioso, para tal. Y usted se está drogando también por una droga que está Regulada. consentida, regulada y puesta en aranceles y en impuestos. Pues eso es lo que dice Escotado. Escotado legalizaría todas las drogas. La mayoría Cada uno es jefe de su propia libertad, ¿no? Efectivamente, la mayoría de intelectuales que han estudiado y han desarrollado esto están a favor de la legalización. ¿Por qué no se legaliza la droga? Porque evidentemente se gana mucho más dinero siendo ilegal. Ya está. Exacto. Por último, me gustaría preguntarte, y oyéndote hablar así tan abiertamente, y sí que es verdad que en el mundo del tecno no se consume más, pero sí que se externaliza más. ¿Tú crees que a lo mejor está ese prejuicio de que está muy relacionado con las drogas porque la gente es más abierta de mente y no tiene miedo a hablar de ellas? Yo creo que es por eso también y por su efusividad luego a la hora de disfrutarlas en una pista de baile, en un festival, en cualquier tipo donde se desarrolle una actividad de música electrónica con sonido y con tal. Es por cómo nos lo pasamos, por a lo mejor no dormir durante una noche, ¿no? Esas son cosas que la sociedad todavía las tiene mal vistas, ¿no? Que el humano trasnoche, ¿no? Que pueda ser capaz de estar 24 horas sin dormir, ¿no? O sin comer, o simplemente avituallándose de agua y hidratándose, ¿no? Son prejuicios, es que son todo prejuicios, Carla. Son todo prejuicios porque la sociedad es muy amplia y bien tenemos visto que hay problemas muchísimo más graves que un adolescente, un joven, un maduro o un viejo tome X drogas para experimentarse o para tirarse hacia arriba en determinado momento. El problema de las drogas son las adicciones. Y a mí que no me digan que las drogas recreativas son adictas, porque eso es mentira. Yo llevo tomándolas toda mi vida y yo en 3 semanas no tengo ninguna necesidad de hacer uso de esas drogas. Hago uso de esas drogas cuando quiero experimentar, cuando quiero llegar a un punto mayor. Como cualquier persona toma cualquier fármaco para combatir o para conseguir algo. Un equilibrio mental, un equilibrio social, un equilibrio biológico. O sea que, bueno, yo, como digo, recomiendo que lean las tesis de Antonio Escotado y que yo desde aquí voto por la legalización controlada con el control médico y con el control sanitario de las mismas, porque es que moriría mucha menos gente por la adulteración, ¿no? O sea, la semana pasada nos llegó la noticia de 3 artistas de música electrónica ultra importantes en el tecno, como es Juan Méndez, acá Silen Servan, muerto a los 47 años, él, su pareja y otro artista importante en Los Ángeles por fentanilo. Ya. ¿Por qué no controla Estados Unidos el fentanilo? Si se está muriendo un montón de gente. ¿Qué pasó con la heroína, con el crack, con la cocaína, con todo? ¿Preferís que muera toda esta gente que controlarlo, llevar un negocio controlado a nivel estatal por las marcas que estén autorizadas para hacerlo y controlar a la gente, tener un control médico? Estamos en el siglo XXI, las drogas las va a seguir usando todo el mundo. O ponemos remedio, que no es eliminarlas porque jamás se van a eliminar, ¿sabes? O una razón mucho más razonable y mucho más social acorde al modernismo de la época en la que vivimos.
Pues sí, coincido contigo y como has dicho antes, Antonio Escotado, que es uno de los filósofos más reconocidos que ha habido en España y más intelectuales, coincida con esta posición también y él mismo escribió un libro que al final cada uno es dueño de su propia libertad individual, ¿sabes? Y sí que está claro que hay veces que hay adicciones, pero no suele ser en el caso de las drogas recreativas. También habría que clasificar, a lo mejor explicar, pero a la sociedad pues no le conviene. El libre albedrío es una cosa que está muy puesta en la Iglesia Católica y en la religión. El humano tiene derecho a decidir, que al fin y al cabo somos cultura occidental cristiana, ¿sabes? Y nos han educado así. El humano tiene la opción de poder liberarse. Madre mía, nos van a funar por esto, pero bueno, que nos funen. Me da igual. No, ya está. Porque aquí al final el tecno es cultura.